Presenta Santander, con descuentos todos los días del año en más de 200 marcas. Bioxel, Sebel, Casmu. Afiliate por el 1444 o en casmu.com.uy. Renault, UTE, Catunasí, Terminal Cuenca del Plata, terminal especializada de contenedores Puerto de Montevideo, Seguro Americano, la medicina privada a otro nivel. Inco, Cutsa, FNC. Soñamos un futuro con más motivos para brindar, porque antes que todo, estás vos. Salus te hidrata como ninguna, porque nace en una reserva protegida donde se nutre de minerales esenciales y adquiere ese sabor tan único. Es mucho más que agua, es Salus y tu cuerpo lo sabe. Cielo Azul, Estudio Brun Costa, Grupo SACEM, una gran obra se construye con un gran equipo. Y SWAT te ofrece el mejor servicio para rehabilitación de lesiones en la clínica del Estadio SWAT. Informate por el 2487-7047. Buenas noches, gracias por estar ahí. Estamos en La Mira, estamos en BTV y hoy vamos a dedicar el programa al caso Marcet y la crisis política que terminó generando la entrega del pasaporte a este narcotraficante uruguayo. Vamos a tener más adelante un contacto con el exdirector nacional de la policía y exdirector de drogas Mario Lallera. En el otro bloque vamos a estar con el periodista Eduardo Preve y el sociólogo Gabriel Tenenbaum, hablando de las últimas novedades y analizando esta situación. Y por último vamos a editorializarlo sobre lo que dimos en llamar el caos Marcet, el poder del narco. Ahora en este primer bloque vamos a hacer un repaso de las últimas alternativas en la mirada de Diego Ríos. Estos días el caso Marcet tiene muchas derivaciones, pero todo se centra en la entrega del pasaporte al narcotraficante uruguayo. Muy molesto, enojado, caliente con lo que sucedió. Lamentablemente, en términos legales, era lo que había que hacer. La Fiscalía citó a declarar a 14 personas. El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, el subsecretario de esa cartera, Guillermo Maciel, el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, y la ex subsecretaria Carolina H. van a declarar como indagados. Que declaró en Fiscalía fue el subsecretario del Ministerio del Interior, Guillermo Maciel. No podemos hacer declaraciones, está bajo la reserva de Fiscalía. El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, declaró hoy en Fiscalía. Hemos venido a colaborar con la justicia. Lo único nuevo que he visto hasta ahora, que está en la carpeta fiscal, es la sentencia de Emiratos Árabes, donde libera al señor Marcet. Quede claro que el otorgamiento del pasaporte de por sí no es la liberación de nadie. Declaró la excónsul uruguayo en Emiratos Árabes, Fiorella Prado, dijo en Fiscalía que le llamó la atención la rapidez. Más o menos entre unos 5 a una semana me dice entregado a Cancillería, por lo menos en el consulado de San Francisco. Que al día siguiente ya estuviera impreso en Cancillería es algo que yo nunca había visto. Acá lo importante es llegar a saber por qué se dio un pasaporte en esa forma express. El pasaporte no fue un pasaporte express. No hubo tratamiento express ninguno. Bustillo aseguró que el mismo demoró 77 días desde que Marcet fue detenido y 33 días después de la primera visita para tomarle las huellas. Un intercambio de chat entre Maciel y la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina H., muestra que el 2 del Ministerio del Interior, Maciel, le advirtió a H. sobre la peligrosidad de Marcet en noviembre de 2021. Hola, Caro, podemos saber qué pasó con este delincuente detenido en Dubái por documento falso. Es un narco uruguayo muy peligroso y pesado. Saber si sigue detenido o si lo liberaron, lo cual sería terrible. Gracias, Beso. Hola, dale, te averiguo, Beso. Y después yo le respondo, sigue detenido. Se pretende señalar que los ministros mintieron. No se le mintió al Parlamento, se le aportó toda la información al Parlamento. ¿Se le mintió o se le omitió información al Parlamento? Y el Parlamento, en definitiva, actuó en base a lo que se dijo en aquella sesión, que no fue completo y que no dio lugar a entender las cosas como fueron. Los 4 y todas las personas que estuvieron en esa reunión
tenían conocimiento cabal de la totalidad de los WhatsApps entre Maciel y yo. Que la verdad que es muy grave que dos ministros de tanto el Interior como de Relaciones Exteriores le mientan al Senado de la República. Quedó claro que no se le dijo al Parlamento todo lo que había que decir en su oportunidad, en la interpelación, se ocultó información. Los ministros no mintieron, no se mintió en el Parlamento. No falté a la verdad en esa ocasión cuando hablamos de la tramitación del pasaporte del ciudadano Marcet. El que dijo que no sabía fue el ministro Bustillo. En noviembre, ¿quién sabía quién era Marcet? Hasta el día 3 de marzo era un trámite administrativo. Nadie sabía en noviembre quién era Marcet. No habló en nombre del Ministerio del Interior, que creo que el gran problema está ahí. El gran problema es la falta de comunicación entre los servicios del Ministerio del Interior y el Ministerio de Relaciones Exteriores. No es cierto que el gobierno haya mentido o faltado a la verdad en el Parlamento. Omití parte de ese contenido de los WhatsApp, pero después soy yo la que los entrego a la justicia. Las conversaciones que yo tuve con ella, las dos conversaciones, no están vinculadas en modo alguno a la emisión de un pasaporte. No hablábamos de la emisión de un pasaporte, porque las autoridades políticas de la Cancillería del Ministerio del Interior desconocíamos que se estaba tramitando un pasaporte. El Ministerio de Relaciones Exteriores no tenía la más mínima idea de que el señor Marcet seguía siendo un narcotraficante peligroso y nada que se le parezca. La única persona que supo en el Ministerio de Relaciones Exteriores que había una persona de apellido Marcet, que era un narcotraficante, no sé qué, que sería un horror, no sé cómo dijo Maciel, que quedaban libres, fue la señora H. ¿Qué hizo con eso? Nada. Yo tenía esa situación de que, por un lado, el ministro Bustillo me estaba diciendo que no entregara esos WhatsApps. Que se mande al frente Maciel, vos perdés el celular. Estoy imaginando, escenario que la verdad que no conozco, honestamente no conozco, pero yo qué sé, en diciembre, enero se te perdió el celular. Acá hay una búsqueda de rédito político por parte de la oposición que tiene que ver con cambiar el eje de la discusión. Cuando el eje de la discusión debería ser el decreto de Mujica, que es el que permitió darle un pasaporte a Marcet. Más allá de la alerta que te haya dado, eso no le quita la responsabilidad de él. Y además superlativa cuando él sabía que había una investigación contra este tipo. Me parecería una anormal si hace eso. Se incrimina solo. Sí, claro, pero el tipo, ¿te acordás que eso ya lo volanteó? Sí, porque es un tarado. Pero yo creo que a esta altura tiene que haber reflexionado y darse cuenta que no zafa. Yo le pido a Roberto Lafluf que se junte tanto con la subsecretaria de Relaciones Exteriores y con el subsecretario del Ministerio del Interior para que se pongan de acuerdo qué van a hacer con esas conversaciones. En esa reunión, donde estaba efectivamente el subsecretario Maciel y Roberto Lafluf, nos piden que borremos los mensajes de WhatsApp. Los borré, Maciel también los borró. Termina la reunión, se ponen de acuerdo, posteriormente la subsecretaria Carolina H. dice que no está de acuerdo. Al otro día, 26 de noviembre, lo llamo por teléfono, le digo que yo había hablado con mi abogado y tal como que de ninguna manera que lo que él me estaba pidiendo era cometer un delito y que yo no estaba dispuesta a cometer un delito. Él me dice que eso no lo puede resolver él, que va a hacer una llamada al presidente. Roberto Lafluf me llama a mí y yo le dije, bueno, si esa es la decisión, que se presente todo. Al rato me vuelve a llamar y me dice, presenta todo como está. Lo único que te voy a pedir es que vuelvas a entregar el protocolo. ¿Por qué tengo que entregar de vuelta el protocolo? Él me dice, porque no está más, porque lo destruí. El Poder Ejecutivo tiene acceso a una carpeta y destruye, o sea, el principal asesor del presidente hace eso. Claramente el señor Lafluf no actuó por cuenta propia. ¿Usted está convencido de que el presidente dio algún tipo de orden? Sí. A mí no me cabe dudas que hay una violentación de las reglas de juego. Si abre una causa por este tema, yo tengo la convicción y la tranquilidad que sabrán defender su honor y su persona en el juzgado. El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, presentó la renuncia. Renuncia que acepté, hoy se terminaron de dar. El ministro Luis Alberto Heber, el subsecretario Guillermo Maciel y Roberto Lafluf, que abre un paréntesis, no tiene competencia ni facultades de gobierno. ¿Qué quiero decir con esto? Que las responsabilidades políticas son del presidente de la República, de los ministros y de los subsecretarios. Estamos frente a una crisis política gravísima, para mí la más grave desde que comenzó este gobierno. Creo que es una crisis político-institucional. Yo prefiero ponerlo en estos términos, para mí es una crisis política gravísima. Lo de la crisis política, crisis institucional, estamos ante un problema político y tiene una solución política. Y ahí empezamos a hablar de las bibliotecas. ¿Qué es una crisis institucional? Las instituciones son reglas de juego y acá lo que tenemos es que entraron en crisis un conjunto de reglas de juego. Por ejemplo, la relación entre los poderes. 2 ministros fueron al Parlamento a una interpelación y ocultaron información y mintieron. Una crisis institucional es lo que no
se resolvería por los propios resortes de la democracia y la Constitución. Entiendo que es una crisis político-institucional. Esto no quiere decir que no pueda resolverse. Es un caso grave, una crisis de nuevo en el gobierno vinculada a temas que cuestionan desde el punto de vista legal y desde el punto de vista ético la actuación del gobierno. Y el Frente Amplio no se hace el distraído cuando hay un problema de crisis política y de crisis democrática. Un corolario de desastres democráticos. El partido político de Sendik nos quieran dar clase de institucionalidad. Un vicepresidente que tuvo que renunciar por corrupción. Y ese partido político nos quiere dar clases de institucionalidad. Me parece un poco, no solo un exceso, me parece un tanto desubicado. Tengo la íntima convicción de que tanto el ministro del Interior, el subsecretario del Ministerio del Interior, Francisco Bustillo, y Carolina H. no tienen ninguna responsabilidad legal en el otorgamiento del famoso pasaporte. La verdad que toda nuestra confianza en el Poder Ejecutivo está muy desmerecida. La gran pregunta de fondo es ¿por qué todo esto? ¿Por qué? ¿Se le dio un pasaporte a un narcotraficante? Acá hay una responsabilidad del presidente de la República. El presidente de la República es políticamente responsable de estos hechos de corrupción. ¿De quién es entonces la responsabilidad de todo esto? El pasaporte había que darlo, no había otra chance. Fuera narco o fuera cualquier cosa, había que darlo. De acuerdo a la ley actual, a los decretos actuales, había que darlo. Este caso, si no se lo aclara bien, da para que todos pensemos que el narcotráfico está permeando hoy en la política. Da para pensar que el narco está permeando en la política. Podríamos elegir cualquiera de las frases allí recogidas por este tape de Diego Ríos. Decía Maciel que su contacto con Carolina H. no tenía nada que ver con el pasaporte. Y uno se pregunta qué tiene que preguntarle el Ministerio del Interior a la Cancillería. Y el mensaje dice: hola Caro, ¿podemos saber qué pasó con este delincuente detenido en Dubái por documento falso? Es un narcotraficante uruguayo muy peligroso y pesado. Queremos saber si sigue detenido o si lo liberaron, lo cual sería terrible. Mintieron al Parlamento, tratando de tapar las mentiras, mienten sobre el operativo para tratar de tapar las mentiras. El presidente de la República dice que está convencido de que no habrá responsabilidades legales. Lo mismo dijo sobre Penades. Esperemos que la justicia actúe. Nos vamos a una tanda. Cuando volvamos vamos a estar en contacto con el exdirector de drogas, exdirector nacional de la policía, Mario Lallera, luego con el periodista Eduardo Preve y el sociólogo Gabriel Tenenbaum. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Ya venimos.